de los participantes de esta mesa nuestro agradecimiento por su interés a contribuir a una reforma del modo como habitualmente se plantean los seminarios en nuestro medio. Ayer, inaugurando estas sesiones, decíamos que existía la antigua costumbre de encaminar los seminarios universitarios hacia el estudio de una u otra institución. Conversando con Walker ayer, antes de comenzar el seminario, también decíamos que en el área a la que él se dedica, que es el derecho tributario, existe la moda pesarosa para quien, como él, tiene intereses científicos, de hacer un seminario cada vez que se modifica la ley de impuesto a la renta o la ley de impuesto a la general a las ventas, o se actualiza el código tributario o se actualiza cualquier reglamento. Ocurre otro tanto con aduanas, ocurre otro tanto con los procesos civiles, etc. Los seminarios deben estar dedicados, por el contrario, al análisis profundizado de los problemas. De ser posible, como es nuestra intención, incentivando a que el público participe activamente con preguntas en las que, dentro de nuestras posibilidades, tengamos un modo de poder hacerles conscientes de la realidad que se enfrenta, a propósito de los temas que en los seminarios se tratan. Hoy tengo que comenzar el seminario expresándoles las sinceras disculpas de la doctora Eugenia Ariano, que ha tenido un contratiempo familiar y no va a poder estar con nosotros. Eugenia, como creo que no es necesario señalarlo, es por todos conocido que es la primera procesalista de Perú. Y Eugenia tiene un atributo que la caracteriza, que es la de la visión crítica, urgente más que nunca en el área que ella cultiva, y seguramente nos habría hecho conscientes, nos habría hecho pasar un momento de enriquecimiento cultural hablándonos de sus críticas, no solamente en el área del proceso civil, sino a propósito de la Americanization en relación con la circulación de modelos jurídicos estadounidenses en el proceso penal, que ya está dando que hablar, ya está dando que criticar. Carlos Ramos Núñez, que se encuentra de viaje y no ha podido estar tampoco con nosotros, ha recientemente difundido, ¿no?, la noticia de los desastres que está ocasionando esta circulación de los modelos estadounidenses en el escenario donde se está aplicando ya el nuevo Código Procesal Penal. En una estancia en el norte de Perú lo ha constatado. Hoy va a estar con nosotros, dentro de unos momentos llegará Rómulo Morales, y ya está con nosotros mi buen amigo Gustavo Miro Quesada, para cuya presentación cedo la palabra a Ade Chinchay. Bueno, la Asociación ProLibre les da la bienvenida nuevamente a este seminario Americanization del ordenamiento jurídico peruano. En esta ocasión, la ponencia estará a cargo del doctor Gustavo Miro Quesada Milich, que es abogado magna cum laude por la Universidad de Lima, máster en Derecho y Economía por la University of California, Berkeley, profesor de Derecho Concursal en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado senior del Estudio Ferrero, y asimismo se ha desempeñado como International Associate, Holland and Knight, WLP, Washington, D.C., para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Antes de cederle la palabra a Gustavo, unos comentarios previos, ¿no?, poniéndole en autos. Además, todos ustedes escucharon ayer la crítica muy práctica, ¿verdad?, pero muy sincera, de Walker Villanueva sobre el modo como normalmente se organizan los estudios jurídicos en nuestro medio y la forma como él considera que se aprecia a veces al que llega después de la experiencia un posgrado estadounidense. Gustavo yo lo conocí antes de que fuera
a Estados Unidos. Y no ha ocurrido con él lo que sí me ha tocado vivir con mi buen amigo Freddy Escobar, ¿no? Que se fue con su libro de civil bajo el brazo y regresó de Harvard renegando de todo su pasado civilista. Y no solamente renegando de su pasado civilista, sino que debido a su innegable talento, lo ha utilizado a partir del momento de su llegada como no solamente para negar lo aprendido, sino para subvaluarlo y difundir, hacer público su juicio subvalorativo de la tradición del civil law. Eso no ha pasado con Gustavo. Gustavo ha sido con una buena, ejemplar formación civil, una gran experiencia profesional en las áreas que cultiva dentro del estudio, el área societaria, el área del derecho de quiebras, el derecho concursal. Y más bien yo le preguntaría para comenzar el seminario, como que esperamos a Rómulo también, y luego él tomará la dirección de su ponencia, ¿qué es lo que nos puede relatar o nos puede describir de la experiencia de un estudiante peruano en Estados Unidos? O sea, ¿en qué considera él que se ha enriquecido? ¿En qué considera él que existen mitos, tal vez, sobre la experiencia de un posgrado en Estados Unidos? ¿Y en qué considera él que es beneficioso o desventajoso tomar la decisión de emigrar hacia el país del norte y no, por ejemplo, como decía Walker, que era propicio para el que estudia el derecho tributario al viejo continente? Gracias, Leiser. Buenas noches con todos, gracias. Y es admirable que un viernes de verano ustedes estén acá. Me parece increíble y aplaudo su interés por un tema que quizás no es jurídicamente tan rico, pero que es legalmente debatible. Leiser siempre es generoso con sus palabras. Yo lo admiro muchísimo a Leiser, tengo el gran honor de trabajar en el mismo estudio que él, lo que me permite pues a diario discutir con él sobre temas muy parecidos a los que vamos a discutir hoy. Siempre tenemos discusiones y estamos parados en orillas distintas. Y empezando con ese comentario, quiero decir que no es del todo cierto que yo estoy tan alejado de la posición de Freddy. Quizás lo que nos distingue es que mi opinión antes de irme es muy parecida a la que tengo cuando regresé. Freddy en efecto se fue hablando de civil law y regresó hablando de common law. Yo siempre admiré el derecho americano desde el punto de vista de la utilización del análisis económico del derecho, y lo considero una herramienta neurálgica para el desarrollo no solamente del derecho peruano, sino del derecho en general. Creo que Freddy menospreciaba un poco ese análisis antes de irse y cuando regresó no. Lo que sí es cierto es que mi ida allá no cambió en absoluto la admiración que le tengo al desarrollo de la academia en el Perú y a la evolución que ha tenido el derecho peruano, que lo considero súper sólido y desde el punto de vista de un abogado corporativo como lo soy, bastante sofisticado, y eso lo voy a ir comentando conforme se dé la oportunidad esta noche. Pero a la primera pregunta de Leiser que conviene comentar, y luego voy a introducir un poco el tema que yo quiero tocar, uno de los mitos que me encontré como no ciertos al llegar allá, quizá por la universidad a la que fui, que yo no sé si ustedes la conocen porque no es muy conocida en el Perú, pero que modestia aparte es la mejor universidad pública del mundo y que el modelo se parece muchísimo a San Marcos, y por eso me encantó, que es Berkeley, donde se dio el origen del movimiento de los civil rights en Estados Unidos, donde se originó el movimiento hippie, donde todas las semanas existe una protesta porque no están de acuerdo con algo que está haciendo ya sea su gobernador, que es Arnold Schwarzenegger, o el presidente de turno cuando yo estaba allá, que era Bush, en su peor momento, o sea, con lo que se imaginan, lo contestatario que es ese pueblo. Y estando pues al otro lado de la bahía de San Francisco, que es el lugar más liberal del mundo, en donde a ellos no les imponen ninguna regla si es que la comunidad no está de acuerdo. Bueno, en ese contexto llegué y tuve la suerte de estudiar pues, con grandes, ¿no? Estaba Robert Hutter, por ejemplo, que había sido un ídolo toda la vida, y ya estaba sentado en su clase, lo escuchaba y para mí era un placer. Tenía invitados como Guido Calabresi o Polanski o Sugarman, que eran pues un deleite de escuchar, ¿no? Pero lo interesante es, o que fue para mí, que la gente cree que a nosotros nos mandan para que nosotros nos nutramos y regresemos pues con el discurso americano.
El modelo no es así. En realidad, si la oferta de LLMs, que son estas maestrías en Derecho, es tanta de Estados Unidos hacia el mundo, creo yo, no es porque nos están mandando a nuestros países a que aprendamos para que regresemos. Porque yo todavía no he escuchado de ningún auspicio del gobierno peruano hacia un estudiante que se quiere ir. Porque si no consigues una buena beca, la verdad que terminas endeudado como yo por mucho tiempo, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Pero no, el modelo de los estadounidenses no es ese. Ellos ofrecen estas maestrías para que la gente de afuera pueda estudiar con sus estudiantes, pero para que ellos aprendan de nosotros. Y ese es el primer mito. A nosotros no nos exportan para que vengamos a repetir su discurso, sino por el contrario. Son tan buenos académicos los americanos en las universidades top, que ellos traen gente de todas partes del mundo y las clases se desarrollan de la siguiente forma. Primero que todo es método socrático. El profesor no dice nada, llega y empieza a preguntar. Y la clase se arma a partir de lo que va conversando o comentando el alumno. A mí particularmente me tocó ir a mi primer día de clases allá y fue con Judge Yellen, era un juez de 9º circuito de la Corte Superior de California, que justo era un bankruptcy judge. Y entonces empezó, ¿no? A ver, no, Miller, ¿qué opinas sobre el caso tal contra tal? Y el pata empezó, pues, ¿no? Con el caso tal contra tal. Y era el primer día de clase, pensé que nos íbamos a presentar, o la que tal, yo vengo de Perú, no, ya empezó así, el caso tal contra tal, el caso tal contra tal, y todo el mundo contestaba, hasta que yo, pues, no quiero que sea, el caso tal contra tal. No, disculpe, profesor, yo no conozco, yo no soy de acá, no eres de acá, no has leído. Entonces yo, bueno, la verdad que no, pues he llegado ayer a Estados Unidos y esta es mi primera clase. No, eso no puede ocurrir. La verdad que me sentí tan avergonzado que salí corriendo a la biblioteca y ya, bueno, nadie me paró, ¿no? Ya después, entre que estaba aprendiendo inglés y no terminaba las lecturas por el mismo motivo, se me hizo muy difícil. Pero lo primero que me llamó la atención fue eso, de que ellos prestaban particular interés en los estudiantes extranjeros. ¿Para qué? Para aprender de nuestros sistemas. Y nos preguntaban, ¿y cómo es? ¿Y cómo es que funciona la codificación? ¿Y cómo es que funciona este derecho? ¿Y cómo funcionaría en esta figura? ¿Y en este contrato qué aportarías tú? ¿Por qué crees tú que la codificación es mejor? ¿Cómo podríamos nosotros codificar esta idea que estamos plasmando? Como ustedes saben, el common law se basa, a diferencia de nuestro derecho, principalmente en jurisprudencia, en decisiones judiciales. Nosotros estamos mucho más apegados a la ley y a lo que recoja la ley respecto de la costumbre, y finalmente es la invocación de esa ley, ya sea en doctrina o en jurisprudencia, la que va generando nuestro derecho. En el caso de ellos es, creo yo, más dinámico, porque la realidad de frente pasa a ser ley con lo que resuelve el juez, y finalmente es un montón de conceptos que se repiten judiciales que son codificados. Segundo mito, yo pensé que en Estados Unidos no había códigos, y todo está codificado. Y esa codificación se debe a que en los años 50 ellos importaron a los mejores profesores de Europa para que vengan a enseñar la codificación en Estados Unidos. Entonces, en realidad, el derecho estadounidense no es tan distinto del nuestro y está mutando y está evolucionando, tomando mucho de nuestro derecho, el derecho que nosotros hemos heredado. Entonces, habiendo dicho ello, lo que yo no entiendo, y aquí es creo donde empezamos a discrepar, es la resistencia de muchos académicos peruanos y latinoamericanos, y bueno, ya europeos, continentales, ante el crecimiento de los modelos estadounidenses. O sea, ¿por qué ellos sí pueden tomarse el lujo, siendo potencia, de traer a los mejores estudiantes de otros países, inclusive países tercermundistas como el nuestro, para aprender de nosotros, recoger lo positivo, inyectarlo en su sistema jurídico, y nosotros nos sentimos abusados o nos sentimos violados porque ellos traigan sus figuras jurídicas que en muchos casos resultan ser más eficientes? Y este es el elemento clave, creo, de mi ponencia hoy, el tema de la eficiencia. Creo que el mayor aporte que tiene el derecho americano, o que podría tener el derecho americano, o que está teniendo el derecho americano a nuestro sistema, es la inclusión dentro del razonamiento jurídico de herramientas fuera del derecho, como lo puede ser la economía, como lo puede ser la psicología, como lo puede ser hasta la arquitectura, porque yo creo que para codificar hay que ser arquitecto. Creo yo que herramientas como la psicología y la economía podrían generar cambios en nuestro sistema jurídico que traigan beneficios inclusive mayores a los que nosotros estamos gozando con la lenta evolución de nuestros códigos. ¿Por qué digo esto? Antes era cuestión de discutir respecto de lo que había dicho alguien, y la comprobación de esa buena idea demoraba mucho tiempo. Consecuentemente, el derecho siempre estaba atrás de la realidad. En Estados Unidos, repito, el tema es más dinámico. ¿Por qué? Porque la ley se encuentra contenida en la resolución judicial, pero no solamente por eso,
sino que el impacto de la resolución judicial es medido económicamente. Y si es que ese impacto es eficiente, entendido eficiencia como maximizando el valor sin generar un perjuicio a otra persona, que es una definición establecida por Pareto, dentro de esa línea, si es que esa decisión es eficiente, se mantiene. Si es que es ineficiente, se cambia. Cuando se importa esta figura, con esta camada, que empezó quizá ¿con quién? Con Enrique Gers y luego que trajo Alfredo Buller, que fue el boom del análisis económico. Cuando entra el análisis económico acá, bueno, quizá, Traseñí ya lo introdució, pues no es su responsabilidad, sí, en efecto, pero creo que el boom de la literatura de análisis económico en el Perú se da gracias a Alfredo Buller y a la creación del INDECOPI, o me equivoco. Creo que es correcto, pero en fin. Entonces creo que es con la introducción del análisis económico que empieza esta resistencia respecto de, el imperialismo jurídico llegó al Perú y se está produciendo una americanización, y en algunos casos, no digo que en todos, los autores a priori se muestran resistentes y dicen no a la importación de figuras, no a la imposición de modelos de derecho estadounidense. En algunos casos yo podría estar de acuerdo, pero en lo que nunca puedo estar de acuerdo es a que uno diga no antes de analizar qué es lo que se pretende importar. Número uno. Número dos, con lo que tampoco estoy de acuerdo es simplemente porque un modelo funcionó en otro país y funcionó muy bien, importarlo y extrapolarlo y ponerlo en nuestra legislación sin engranarlo con la legislación que ya existe. Vale decir, estoy de acuerdo con que se importe, pero que se importe de una manera no solamente pensada, sino articulada con el sistema que existe. Dicho ello, yo soy un defensor de la americanización del derecho peruano y les voy a decir por qué. Hace muchísimos años, cuando nacía el cristianismo, ¿no es cierto?, había una suerte de uniformidad respecto de un solo Dios, pero respecto a la interpretación de ese Dios existían muchas corrientes. Hasta que llegó Constantino y dijo, esto se acabó, vamos a unificar. Entonces generó un debate respecto de cuáles eran los dogmas más respetados o más repetidos por lo que entonces gobernaba Roma. Finalmente eligió los más populares y esos son los que repetimos hasta el día de hoy. Pero de Roma pasó a todo el viejo continente, de España llegó a Latinoamérica con su conquista, nos los impusieron a nosotros, pusieron sus iglesias sobre nuestras ruinas y hasta el día de hoy nosotros repetimos ese credo. ¿Hemos cuestionado acaso esa leyenda que nos vendieron de Jesús? Es una leyenda por completo. Una leyenda por completo, mil disculpas acá a los que son creyentes, pero si es que uno se toma un poquito de tiempo de investigar cómo es que nace este mito, se va a dar cuenta que nosotros repetimos un discurso que ya repetían los mesopotamos, que repetían los egipcios, celebraban las mismas fiestas, el 25 de diciembre, el Dios que nació de una virgen, que luego murió, resucitó el tercer día y en muchos casos hasta fue crucificado. Vale decir, importaron la historia a Roma. De Roma se fue al mundo y nosotros la repetimos como credo. Cuando nos impusieron eso, que lo impusieron a la fuerza, y fue la fuerza de la guerra, nosotros nos resistimos hasta donde pudimos. Casi nos exterminaron, nos conquistaron. Eso es lo que repetimos hoy. ¿Por qué no somos tan contestatarios, por ejemplo, respecto de un tema tan importante como la teología o la religión que nosotros practicamos? Y sí con el derecho. Puede parecer que no tiene sentido, pero ha sido el mismo proceso de conquista jurídico. ¿Cómo es que llega el derecho que nosotros practicamos hoy al Perú? Por conquista. Trajeron el derecho continental al Perú, nos los impusieron y son las reglas que nosotros ahora respetamos. Entonces, si la religión que nosotros profesamos y el derecho que nosotros practicamos han sido importados y extrapolados a la fuerza, impuestos, ¿cómo es que nosotros ahora defendemos esa imposición que se dio por los imperios de ese entonces? Roma, Napoleón cuando fue emperador estableció su código napoleónico que después lo recoge España y lo trae acá, contaminados y por el derecho germánico, por el derecho italiano por supuesto, pero finalmente llega a nosotros un código napoleónico que era también un imperio. ¿Por qué nosotros ahora, si hemos estado practicando un derecho imperialista y una religión imperialista, nos mostramos reticentes a tomar como nuevas reglas aquellas que quiere o pretende imponer por el poder económico, ya no militar, el actual imperio? Nadie puede negar que Estados Unidos tiene un imperio, y es un imperio. La historia de la civilización ha sido de imperios y de reyes, y quien tiene el mayor poder, ya sea económico, político o militar, es el que impone las reglas. Yo no puedo entrar a jugar un partido de fútbol americano con las reglas de soccer, pero si quiero jugar fútbol americano, voy a tener que jugar con esas reglas. Estados Unidos es el principal consumidor del mundo. Si queremos venderle cosas, nosotros no le vamos a decir, yo te vendo pero bajo mis reglas.
No, si quiero ir a jugar su juego, voy a jugar sus reglas. Entonces, ¿qué es más inteligente? Ponerme yo a defender un derecho que puede ser técnicamente muy bueno, pero que no tiene aire mundial, y quedarme en mi isla, o empezar a jugar en las grandes ligas bajo reglas que yo no conozco, pero que son las que priman. ¿Qué es más inteligente? ¿Estudiar solamente mi derecho y quedarme en mi isla, solamente conversando con los que están en la isla, o conversar con el mundo bajo un derecho que yo debería conocer inclusive mejor que ellos mismos para tomar las ventajas que me ofrece ese derecho? Creo yo que lo segundo es lo adecuado, que lo segundo es lo idóneo, y que lo segundo es lo que le ha dado éxito a países que hoy día son potencias, como por ejemplo el Japón y como por ejemplo Alemania. Son dos países que 2 veces han sido destruidos hasta la ceniza, y que como el ave fénix han surgido para ser potencias. ¿Cómo hicieron ellos? Agarraron a sus mejores profesionales, los mandaron a los lugares que eran líderes en ese momento en todas las ciencias, inclusive las ciencias sociales y las ciencias del derecho, para que luego regresen a sus países importando, copiando lo bueno, porque no tiene nada de malo copiar lo bueno, copiando lo bueno y luego potenciándolo y desarrollándolo. Por último, para terminar esta primera idea, más aún me sorprende que nosotros los peruanos, que somos expertos copiones y transformadores de buenas cosas en cosas mucho mejores, el mejor ejemplo creo que es nuestra comida, que no es otra cosa que la mezcla de un montón de cosas, y que ahora la defendemos como nuestra, pero es eso, es una mezcla de grandes cosas, o sea, de cosas buenas logramos algo mejor. Me sorprende que nosotros tengamos tanto quórum en esa resistencia a un derecho que en muchísimas cosas es mejor que el nuestro, única y exclusivamente porque ha tenido herramientas que nosotros recién empezamos a utilizar. ¿Cuáles son esas herramientas? Ciencias distintas al derecho. Esa es mi primera aproximación al tema, mi estimado. En el año 2004, y lo tengo escrito en un ensayo dedicado a la competencia en entrenamientos jurídicos, el civil lawyer, bienvenido, Ron. Me tocó participar de una ponencia del profesor de la Universidad de La Sapienza, Salvatore Patti, en el que, comentando un artículo de un comparatista estadounidense, Highland, señalaba lo siguiente: creo que hay que hacer una precisión. Bueno, yo me acabo de ver que Gustavo lo ha leído y no está subrayado, sin embargo, que es la moda que existe. Y dice Highland, primero Highland, muy Orondo, que en Estados Unidos a nadie le interesa lo que pasa en el resto del mundo salvo a los comparatistas. Él dice: solamente quien enseña o tiene a su cargo una cátedra de comparación jurídica en Estados Unidos estudia lo que ocurre en Perú, en Italia, en África. Al resto no. Ese modo de ver las cosas es propio, como también lo he señalado aquí en otros textos y también lo ha considerado Rómulo, propio de países que son culturalmente autorreferenciales. Gustavo no va a poder negar que cuando uno lee un ensayo estadounidense en cualquier materia, nosotros hemos revisado juntos los ensayos de Eisenberg, que ha sido su profesor, siempre leyendo la California Law Review para estar actualizado sobre lo que podía estar leyendo Gustavo en su maestría, y no se encuentran referencias de derecho extranjero. En cambio, el europeo sí se enriquece de lo que el estadounidense dice, enseña, predica, hace, vive. Patti decía entonces en Foggia en el año 2004, esa es la diferencia que existe entre el jurista de Estados Unidos y el jurista europeo. El jurista europeo es una persona de cultura, y de cultura no entendida, como decía en el ensayo, en esa apariencia que ha ganado la simpatía bien intencionada de Freddy Escobar o de Gustavo Miró Quesada. O sea, esa asociación entre el derecho, la literatura o el sombrero, que es la arquitectura. La economía. La economía, obviamente. No. La cultura está en interesarse por lo que ocurre en otros países. Y es con lo que él ha comenzado, tal vez a propósito, diciendo que en sus experiencias con
como estudiante de maestría, al profesor le interesa lo que el estudiante trae como background de su propia vivencia nacional. En un ambiente universitario eso es lo que debe promoverse, y ayer hemos sido claros al establecer que este seminario no tiene como propósito renegar ni tiene como propósito censurar a priori los modelos jurídicos estadounidenses. Lo que tal vez sí se podría censurar es la forma de circulación de los modelos. Es decir, en esa época bárbara a la que se ha referido Gustavo, las armas eran las que hacían la diferencia, y es de las armas que ha resultado que nosotros tenemos iglesias. Eso es verdad, ¿no? Decía un presidente africano en los años 70, decía que cuando los católicos llegaron, dice, ellos tenían la Biblia en la mano y nosotros teníamos la tierra. Hoy en día, ¿sí? Después de 200 años de colonialismo, nosotros tenemos la Biblia y ellos tienen la tierra. Eso para tener una imagen clara del cuadro. Creo que podemos decir eso, lo mismo tal vez del Perú, ¿no? Yo no sé, ahora que ya está Rómulo, ya podemos empezar seguramente con las ponencias. Yo te haría una pregunta más que comentar, después tú conoces la posición que hemos expresado en el artículo. Cuando el profesor estadounidense se interesa en el problema o en la vivencia del estudiante foráneo, es un interés, como creo yo, desmiénteme si es que estoy equivocado, para sacar a relucir luego la mejor solución que se da a un problema dentro de su derecho. Cuando se pide la opinión del estudiante venido de China, del estudiante venido de Perú, ¿no es acaso para decir luego, esa propuesta, esa forma de ver las cosas no sirve, es ineficiente? Mira en cambio cómo se le resuelve en este entorno al que te estás aproximando por tu condición de estudiante de posgrado de una universidad estadounidense. Porque esa es la forma como circulan las ideas. Está muy bien, o sea, al estudiante no se le da la encomienda de regresar al país con la camiseta de la Americanization. Eso es obvio, eso no. Sería demasiada propaganda. Eso no. Pero el estudiante regresa convencido de que ese modelo es el modelo digno de seguir. Y de ello, a la posición extrema de Freddy Escobar de decir que el modelo nuestro es un modelo descalificable, hay un paso. Ni siquiera hay que preguntarse cuáles son los orígenes. No, esto se resuelve con un borrón y con una implantación de un modelo que en el país que está a la cabeza económica del mundo ha demostrado ser eficiente. Gracias, Lisa. En lo absoluto, yo no creo que eso es lo que deba ocurrir, ¿no? El borrón y cuenta nueva no es lo que yo propongo. Lo único que yo propongo es que las buenas ideas se traigan. Pero sí entiendo lo que le puede haber pasado a Freddy, como lo que le pasa a mucha gente, que cuando uno llega pues, a un país del primer mundo y vive un tiempo ahí y se da cuenta pues, que la gente para en las luces rojas, que nadie cruza la pista, que no ensucian la calle, que la gente tiene pues, un nivel de vida bastante mejor al promedio de los peruanos o de todos nuestros países, uno dice, bueno, ¿qué cosas están haciendo ellos mejor que nosotros, ¿no? Entonces, la primera crítica a lo que nosotros no estamos haciendo y ellos sí están haciendo es que ellos sí tienen este tema del enforceability mucho más arraigado que nosotros. ¿Qué cosa es el enforceability? Que no solamente tienen leyes, sino que las hacen cumplir. Nosotros tenemos muy buenas leyes, en muchos casos no las hacemos cumplir. Entonces, como sabemos que no van a hacer cumplir la ley, nadie la respeta y ese es el principal problema. Entonces, a ver, no hemos entrado todavía a discutir qué ley es mejor, sino que por lo menos ellos ya en un tema de hacerla cumplir nos están llevando ventaja. Ahora, ¿cómo es que ellos logran hacer cumplir mejor que nosotros las leyes? Primero vienen por un tema de recursos, ¿no es cierto? De tener a más gente que esté vigilante respecto del cumplimiento de las leyes de las otras personas. Pero no solamente es eso, sino que hay una muy fina línea entre el derecho sancionador y el derecho ridículo. ¿A qué voy? Existen determinadas leyes que pretenden castigar al infractor, pero imponen penas tan altas o tan astronómicas, tan confiscatorias,
que nadie las respeta porque, o sea, sería imposible que se haga cumplir esa pena en caso fuese impuesta. ¿Cómo es que los americanos han logrado este balance? Nuevamente a través de la utilización de herramientas económicas. Ellos miden económicamente cuál ha sido la respuesta de la población respecto de una nueva ley o respecto de un nuevo fallo judicial, y en caso ese fallo tergiverse lo que está ocurriendo en la comunidad negativamente, entonces lo corrigen. Si es que es positivo, entonces lo refuerzan, y ahí es donde meten todos los recursos para que se haga cumplir. En el Perú, lamentablemente, no solamente nos faltan reglamentar algunas cosas, sino que las pocas que están reglamentadas nos hacen cumplir. Y el mejor ejemplo creo que lo desarrolla Alfredo Buller en un artículo que se llama "Cómo vestir un santo sin desvestir a otro", donde cita a su socio Alejandro Falla en una estadística que él recoge sobre qué es lo que ocurre en accidentes de tránsito en Alemania, qué es lo que ocurre en Estados Unidos y qué es lo que ocurre en el Perú. Y finalmente concluye pues que habiendo más carros en Alemania y más carros en Estados Unidos y más gente en ambos países, mueren menos personas por accidentes de tránsito, a diferencia de lo que ocurre en el Perú. Y finalmente concluye que eso se debe al costo de vida, vale decir, que concluye que una vida en el Perú vale aproximadamente $170, en Estados Unidos vale $150.000 y en Alemania vale como 200.000 euros. Entonces, como es más caro allá atropellar a alguien, tienen más cuidado, y como es más barato acá, tienen menos cuidado, y ese es el resumen de las cosas desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista jurídico, podríamos entrar a ver si es que lo que corresponde es importar o extrapolar simplemente la responsabilidad objetiva sin ningún cuestionamiento y sin ningún miramiento, y quien produce un daño a otro lo tiene que pagar y no me importa cuál es tu excusa, que sería pues una visión americana completamente potenciada, o si conviene empezar a adecuar nuestro régimen. Obviamente no aplica en el caso de accidentes automovilísticos porque es responsabilidad objetiva también, pero la idea se mantiene. O si conviene empezar a hacer precisiones respecto de la atribución de la responsabilidad mediante la culpa, que solamente es utilizada, por lo menos al mejor de mi conocimiento, en el derecho americano para medir la pena a ser aplicada o para atribuir el monto de los damages o de la reparación, de la indemnización que se va a tener que pagar, pero no para determinar quién tiene que pagar, que creo yo, es un acierto del derecho americano difícil de igualar dentro de nuestro sistema. Nuevamente cito a Fernando Traseñez, que ya en los 80s empieza a introducir conceptos americanos para entender la mejor aplicación de nuestro derecho. Entonces introduce estos conceptos como el deep pocket, ¿no? Quien está en mejor posición de asumir el costo es quien debe asumir el daño, o el cheapest cost avoider, ¿no es cierto?, que es otra figura que nosotros ya estamos utilizando a diario, pero que es una figura importada del derecho americano que creo le ha hecho bien a nuestro sistema de responsabilidad. Ejemplos como ese son, creo, ejemplos aplaudibles, no tienen nada de malo, tienen conceptos buenos que nosotros podemos importar y engranarlos en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema civil, en nuestro sistema de responsabilidad. Claro, traer una figura, no sé, pues, completamente ajena a nuestro sistema e intentar que encaje, ese creo sería un error, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta de Leiser, yo sí creo que sería un desacierto esperar a que los que se vayan regresen con la camiseta, así como creo que sería un desacierto esperar de los que se vayan no traigan nada para aportar al derecho al que regresan, porque si no, ¿para qué te vas? ¿No es cierto? Si el abogado, lamentable y afortunadamente el abogado es el único profesional que está circunscrito a su territorio, porque tú ejerces en el lugar donde estás licenciado, y normalmente uno está licenciado solamente en el país en donde estudió su primera carrera. Algunos otros, después de terminar su maestría, dan un bar, pero solamente para decir que son miembros de la barra de Nueva York, pero nadie se queda ejerciendo allá, o por lo menos son la tremenda minoría, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso contesto tu pregunta. Muchas gracias a Gustavo, y saludando la presencia de Rómulo, vamos a cederle, Gustavo, si estás de acuerdo, la palabra a él para que comience. Y vamos a seguir con esta metodología de hacer los comentarios, y que es la forma de llegar luego a la síntesis, ¿verdad? Y, esperando que sea cabalmente entendido, ¿no? Ni un rechazo a priori de la circulación de los modelos estadounidenses, que son bienvenidos. Luego voy a tener ocasión de hablar en las conclusiones de mi experiencia personal utilizando
métodos de contratación estadounidense que desde mi punto de vista, con el amor que se pueda tener por la tradición del derecho civil, me parecen, no voy a decir eficientes, la eficiencia yo no la considero un valor, o sea, desde una perspectiva estrictamente axiológica, no me parece que tenga el mismo rango que la solidaridad o la equidad u otros valores, ¿no? Pero sí considero que por lo menos las personas que son las que son personas al final, ¿no? Las que le dan cuerpo a sus intereses a través de un contrato se sienten más seguras de lo que han firmado y uno se siente que es más útil como abogado también dándoles esas certezas. La palabra entonces a Aaron. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda jornada. Me hubiese gustado estar aquí presente, pero estuve ahí escuchando algunas ideas importantes. La americanización, que ya está castellanizada en el diccionario de la Real Lengua Academia, antes de hablar de derecho, creo que hay que empezar por el tema cultural, el tema antropológico social de nuestra sociedad. Nosotros, desde muy niños, hemos estado ya americanizados. Cuando uno va a una matiné, en lugar de decir cumpleaños, dice happy birthday. O cuando nace el primer hijo, vamos a un baby shower. Nosotros, con Laser, tenemos una cultura común, que es los cómics, ¿no? Spider-Man, Hulk. Es decir, ya hay una cultura, ya estamos americanizados desde el punto de vista cultural. Y esto, evidentemente, por los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pues, han sido una herramienta importante para obtener, ¿no?, esa cultura de la sociedad norteamericana. Pero me temo que en el tema del derecho eso puede ser peligroso. Y yo aquí sí soy resistente a importar algunas soluciones norteamericanas. Ahora, hablar de Estados Unidos no es algo, no se puede, pues, establecer conclusiones uniformes. Los Estados Unidos, para empezar, es un estado federal, distinto a un estado republicano. La formación histórica de los Estados Unidos es muy distinta a la peruana. Es por eso que en Estados Unidos existen muchos derechos, más aún cuando es jurisprudencial. En cambio, nuestro desarrollo histórico del derecho, pues, es muy distinto al norteamericano, ¿no? Yo creo que debemos partir de ese punto de vista. Si tenemos un punto en común entre los Estados Unidos y el Perú, y yo diría en Sudamérica. Claro, alguien dirá, sí, pues Brasil y Argentina, pues, son estados federales. Pero evidentemente, pues, cuando uno va, por ejemplo, a Brasil o Argentina, ve que los medios de comunicación son controlados por el Estado y funcionan muy bien. Entonces, ¿qué está fallando? ¿El Estado o la cultura de la gente? Yo creo que esa misma pregunta se tiene que hacer en el tema del derecho. En el derecho, y acá citando a dos profesores americanizados también, ¿no? Hugo Matei y Pier Giuseppe Bonateri dicen algo que me parece importante a propósito de la evolución, imitación y política del derecho. Ellos dicen: todo sistema jurídico, y por eso un conjunto de modelos, proviene tanto de su propia realidad como de otros modelos. En el mundo hoy se encuentran pocos modelos originales y muchos modelos imitados. Los modelos jurídicos circulan, aquellos elaborados por la jurisprudencia, por la doctrina o por la legislación. No se puede decir entonces que existe un modelo jurídico puro, más aún cuando los Estados Unidos durante casi 30 años estuvieron educados por juristas alemanes. Muchas instituciones del derecho civil común provienen justamente de esas enseñanzas, ¿no?, de los juristas alemanes hace un tiempo. Ahora voy a entrar en concreto al tema que me involucra, ¿no?, el derecho contractual estadounidense frente a la tradición jurídica civilística europea. Es un tema muy amplio, evidentemente he tenido que elegir algunos pocos ejemplos para poder hacer este desarrollo discursivo. Un profesor alemán, Wolfgang Bienham, en el año 91 escribió en la revista American Journal Comparative Law
un artículo titulado La recepción de la American Law en Europa. Y sostenía que había dos factores por qué la americanización del derecho había influenciado a muchos sistemas jurídicos. Y los dos factores por qué hasta hoy, ¿no es cierto?, la americanización llega no solamente al Perú, sino a todas partes, a toda la realidad jurídica del mundo, es por dos factores: la lengua y las universidades. El inglés, nos guste o no nos guste, es un vehículo de comunicación universal. El otro vehículo que lo puede contraponer, o los otros dos lenguas que pueden contraponer al inglés, es el mandarín, o último, pero el francés en Europa, ¿no? Entonces, esa es también una manera de cómo puede llegar alguna doctrina jurídica a países como el Perú, ¿no? Y otra razón que dice este profesor alemán son las universidades, ¿no? El prestigio de las universidades americanas. Bueno, cuando uno quiere estudiar en las mejores universidades, lo primero que hace es preguntar a las personas que son competentes en ese tema. Dice, bueno, a ver, quiero saber cuál es la mejor universidad del mundo. Y la respuesta es las norteamericanas. ¿Y quién hace esas encuestas? ¿Quién hace esas investigaciones? Los propios norteamericanos. Entonces, no sé si puede ser confiable o no esa información. Ayer habíamos escuchado al profesor Walker Villanueva, que nos decía muy bien que para aprender el derecho tributario hay que estudiar en Europa, porque el derecho tributario, tal como está construido en el Código Tributario, en la legislación, es producto del derecho europeo. O sea, quien va a estudiar derecho tributario en Estados Unidos es para estudiar cualquier cosa menos el derecho tributario europeo que está legislado en nuestra legislación peruana. Entonces, esta arbitrariedad de establecer que las mejores universidades son norteamericanas, de repente lo son, ¿no? Porque se puede medir, ¿no es cierto?, por los premios Nobel. Yo, que soy miembro del comité asesor de la maestría en la Católica, justamente una reunión que tuvimos ahí entre todos los coordinadores y miembros del comité asesor de las maestrías, el jefe Porrao decía, bueno, la Católica se tiene que convertir como la mejor universidad de los Estados Unidos. ¿Y cómo se mide eso? Por los premios Nobel. Pobre César Vallejo, ¿no es cierto? Pobre Borges, nunca ganaron un premio Nobel. Eso quiere decir que eran menos o más sabios en la literatura porque no ganaron un premio Nobel. Es decir, el premio Nobel es el mecanismo que va a calcular quién es mejor. Hoy por hoy parece que sí. Si tú no ganas un premio Nobel en economía o en derecho, bueno, en derecho no sé si, pero en economía, bueno, no estás en una buena universidad. Ahora, claro, con el tema de la crisis financiera internacional, se tuvo que dar un premio Nobel a quien criticaba el sistema económico norteamericano, ¿no? Porque sería absurdo que se dé el premio Nobel a alguien que justamente promovía la economía norteamericana, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta al momento de no dejarse llevar, ¿no?, por estos cantos de sirena, que es la americanización. Un profesor sociólogo, George Ritzer, norteamericano, publicó un libro en la década del 90, La McDonaldización de la sociedad. Y él decía que hay 4 pilares en que la sociedad norteamericana se está construyendo: la eficacia, el cálculo, la predicción y el control. Si uno revisa estos estudios de este profesor norteamericano, Ritzer, encontrará que existe una perfecta simetría entre el análisis económico del derecho, costo de transacción, el dilema del prisionero, que finalmente responde a una idea de common law, de freedom of contract, la protección de la libertad de los contratantes. Yo no sé hasta qué punto esta doctrina, y que se expresa, ¿no es cierto?, en muchas instituciones ya en nuestro reglamento peruano, como la legislación de protección al consumidor, que se parte de una idea equivocada, que todos los consumidores están en una situación de asimetría informativa, cuando eso es insuficiente. Es decir, la afirmación de que para corregir las fallas del mercado es simplemente corregir un defecto de información, es los propios norteamericanos, pero más los europeos, que es una solución insuficiente.
Pero sin embargo tenemos la responsabilidad objetiva en materia de protección al consumidor, en materia de responsabilidad por productos defectuosos, que es una institución que proviene del derecho norteamericano. Le escuchaba a Gustavo que hablaba de que la culpa no es considerada en el derecho del común law, al contrario, ¿no? Cuando ellos califican el comportamiento, lo dice, esa persona ha actuado de manera correcta. O sea, lo analiza en sentido inverso. Pero lo mismo norteamericanos sostienen que están mencionando la culpa. Entonces, no sé hasta qué punto quizás, ¿no?, estemos en una torre de Babel, y es probable que estemos quien seguimos la educación jurídica europea y quien es admirador de la educación jurídica norteamericana, estemos hablando lenguajes inversos, probablemente, ¿no? Quizás estemos hablando, y quizás por eso, quizás pensemos de que estamos estableciendo lenguajes distintos. ¿Qué ejemplos puedo tomar o considerar para efectos que ha habido, ¿no es cierto?, en el Perú una americanización en materia contractual? Voy a citar algunos ejemplos. La derogación del pacto comisorio por la ley de garantía mobiliaria, por ejemplo, que ha sido una importación de la ley modelo interamericana sobre garantía mobiliaria de la Organización de los Estados Americanos, que finalmente es parte de la tradición jurídica norteamericana. Es decir, un acreedor, ¿qué mejor garantía que la propiedad del deudor? Esa institución del pacto comisorio es una institución que tiene varios fundamentos que, en mi opinión, no han sido debidamente evaluados por el legislador de la ley de garantías mobiliarias. Hay dos fundamentos que son importantes, hay varios, pero dos de ellos creo que son importantes de tener en cuenta. La protección al deudor en una situación de determinada economía. Es decir, la justificación para proteger la nulidad del pacto comisorio o la anulabilidad, como dicen los portugueses, del pacto comisorio, está básicamente en que el acreedor puede abusar de su posición dominante frente al deudor. Y esto en el Perú, evidentemente, pues se da todos los días. Tenemos acá un laudo arbitral, ¿no?, que ha salido, un laudo arbitral que ha sido impugnado, ¿no?, mediante una acción de amparo, y que el Tribunal Constitucional ha hecho algunos comentarios. Y esto que aparece aquí, pues se da todos los días. Es decir, normalmente los acreedores abusan de su posición dominante. ¿Y qué mejor garantía que la propiedad del deudor? El fundamento del pacto comisorio es prácticamente inmodificable. En aras de proteger el mercado, en aras de proteger la libertad del contrato, la libertad de las partes en materia contractual, no me parece que es un argumento suficiente para establecer este fundamento. Y otro fundamento más importante en el tema del pacto comisorio, el fundamento de que la admisión de la posibilidad de establecer pactos comisorios, es decir, que el acreedor se quede con la propiedad, esto va en el fondo, y está demostrado, lo dice la doctrina europea, que puede incrementar los abusos. Se puede convertir en una regla. Por lo tanto, bueno, no, pues yo me quedo con la propiedad, porque hay una ley que me protege. Entonces, el abuso prácticamente va a desaparecer, y el abuso se va a convertir, al contrario, en una regla. O está bien que yo me quede con la propiedad. Oye, ¿es abusivo? Sí, pero la ley me ampara. Esos argumentos, en mi opinión, debieron ser tomados en cuenta al momento de establecer esta legislación. Otro ejemplo de doctrina, en este caso, de análisis económico del derecho, ¿no?, es la inmutabilidad de la cláusula penal. Dice, no, la cláusula penal debe ser inmutable. Esto lo hemos escuchado en muchos discursos durante estos últimos 20 años o 15 años que se han dado en materia de la literatura del análisis económico del Perú. Y esto, fíjense, esta idea del análisis económico del derecho, pues ha influenciado a mucha doctrina europea. Acá acabo de leer un libro de una profesora italiana, Nunzia Parodi, es su libro La salida programada del contrato, del año 2003, donde ella dice, ojo, hay que diferenciar la cláusula penal de las cláusulas que liquidan anticipadamente los daños.
una cosa es que las partes anticipadamente liquiden, determinen el daño probable que se va a producir en un futuro, y esa cláusula no debe ser revisada por el juez, para nada, porque son las partes libremente que han establecido cuál es la cuantía de un futuro. Y otra cosa es la cláusula penal. Esa sí puede ser, como en la legislación italiana, revisada a través de el poder que tiene el juez de reducir la cláusula cuando es excesivamente onerosa. En el common law existe una diferencia importante, ¿no?, entre las cláusulas penales, lo llaman penalty clause, y las cláusulas que liquidan daños, ¿no?, la liquidated damage clause. En las cláusulas penales, en el common law, el acreedor tiene la función de compeler al deudor a que cumpla con la obligación. Es decir, en el common law se desarrolla esta cláusula es en el sentido de que tiene una función de exigibilidad, una función de compeler al deudor para que ejecute la prestación. Esta cláusula en el common law es inaplicable. ¿Por qué? Porque en el common law la regla no es como en nuestro sistema romano-germánico, que ante un incumplimiento, ante una patología en la relación obligatoria, el acreedor tiene derecho a pedir la ejecución, ¿no?, de la prestación o el cumplimiento de la obligación. Sino en el common law es al revés. El derecho que tiene el acreedor por excelencia es el derecho al resarcimiento, ¿no? Y es por eso que esta cláusula de penalidad, o la cláusula penal que llaman ellos, es considerada nula, ¿no?, en el derecho inglés y en el derecho norteamericano, aunque alguna doctrina y alguna legislación le ha querido dar un valor. Pero sin embargo, la cláusula que sí es válida en el common law es la cláusula que justamente liquida los daños. Nuestros amigos del análisis económico del derecho nos dicen, bueno, pues no hay que, el juez no se tiene que meter. La pregunta es, ¿qué está pensando? ¿Una cláusula penal o una cláusula que liquida los daños? Es evidente, y yo aquí, y es importante, ¿no?, personas como Gustavo que hayan ido a Estados Unidos, pero hay que decirlo, pues, que las personas que no necesariamente viven en Estados Unidos o que han ido a Estados Unidos no conocen el common law. O sea, conocen un análisis económico del derecho, pero me temo, ¿no?, que no conocen el common law. Y un ejemplo muy claro, el profesor Alfredo Bullard, cuando habla de la inutilidad de la lesión, desconoce que en el derecho norteamericano y en el derecho inglés existe la doctrina del unconscionability, la doctrina de la lesión no. Entonces, ¿cómo él propone una solución, entre comillas, norteamericana, cuando en los propios Estados Unidos protegen a la parte en una situación de debilidad? Eso demuestra un desconocimiento total del common law. Probablemente sabrá mucho análisis económico del derecho, pero poco del common law. Y nosotros, por lo menos los estudiosos del derecho civil europeo, estamos obligados a conocer el common law. Bueno, esta reflexión me lo dejo ahí para... Ahí tengo otras ideas, pero no quería un poco plantear un poco para el tema de discusión como lo está planteando Luis. Gracias, Rómulo. Los comentarios de Gustavo. Yo quiero comentar lo expuesto por Rómulo, que, y utilizando un anglicismo, by the way, es un honor estar contigo en la mesa, Rómulo, en serio. Que es completamente cierto lo que dice Rómulo, ¿no? Y yo creo que nadie pretende irse un año a Estados Unidos y conocer su derecho. Si a nosotros conocer nuestro propio derecho incipientemente nos toma 6 años, obviamente en un año uno no pretende ir a conocer el derecho de ellos, ¿no? Lo que uno hace en un LLM es escoge algunos cursos que le interesan y en algunos casos termina pues dominando la materia como un estudiante de primer año recién graduado, y eso es a lo más que apunta. En mi caso yo no lo enfoqué tanto en derecho civil, fue más en derecho comercial, aunque llevé algunos cursos como fueron damages y remedies que algunas luces me dieron en derecho civil, pero en efecto no conozco por completo el common law, y creo que la salvedad que ha hecho Rómulo es muy importante. Si bien existe un derecho federal, existe también el derecho estatal, y eso pues atomiza muchísimo la crítica que se puede hacer respecto del derecho en Estados Unidos, porque en algunos estados tendrán mejores reglas, mejor ejecución del sistema que en otros estados. Pero bueno, dicho ello,
Lo que sí no hay que entender, Rómulo, es, o sea, yo entiendo que tú destacas algunas figuras nuestras versus algunas figuras americanas, pero lo que finalmente, o te lo pregunto para que me lo respondas después, es si es que tú consideras como válido la importación de figuras que han resultado ser, y sigo utilizando el término, eficientes en Estados Unidos y que aún no han sido reguladas acá o que demostradamente han sido mal reguladas. Y te pongo un ejemplo en tu campo, ¿no? En el campo del derecho civil. ¿No crees, por ejemplo, que el concepto del punitive damage, que es este daño punitivo, castigador, que tiene un efecto no solamente sancionador, sino de lograr este deterrence, que es desincentivar las conductas dañosas, sería grandioso importarlo porque demostradamente ha resultado ser eficiente, con algunos defectos, como por ejemplo los gold digging actions, que son los buscadores de riqueza, simplemente demandando por cualquier oportunidad que se les presenta, ¿no? De repente ese es no sé, pues el punto flojo del punitive damages, pero creo que es una figura que deberíamos importar. Esto lo he conversado con Leiser, creo que lo más parecido que tenemos, o la única puerta por la que podría calzar el punitive damages es por el daño moral, pero más que eso, y con la mala graduación de las penas y de las indemnizaciones que se ordenan, quizá podríamos aprender algo en ese sentido de una figura que es perfectamente gringa y que creo yo no está regulada en el Perú. Pero bueno, sobre lo dicho por Leiser respecto de que en mucha doctrina americana, o en la gran mayoría, pocas veces se encuentran citas respecto de autores internacionales, estoy completamente de acuerdo. Es cierto, ellos tienen un miramiento mucho más a lo que está produciendo Estados Unidos y no a lo que está produciendo el mundo. Creo que eso se debe a que el derecho americano, a diferencia de muchos otros derechos en el mundo, utiliza un criterio global, a diferencia, por ejemplo, de nosotros que utilizamos un criterio territorial. Me explico. Para nosotros las reglas del Perú aplican para todo lo que ocurre en el Perú, seas tú peruano o seas extranjero, ¿de acuerdo? Los americanos creen que sus leyes, o no creen, hacen que sus leyes se apliquen a los estadounidenses que viven en Estados Unidos, a los extranjeros que llegan a Estados Unidos, pero inclusive aplican respecto de los estadounidenses cuando están fuera de su país. Eso es interesantísimo. Y por ejemplo se da en el caso que es mi especialidad, que es el derecho concursal. Nosotros tenemos un principio de territorialidad, ellos no. Sus reglas de bankruptcy aplican respecto de sus ciudadanos, sea donde estén ellos o los bienes de los cuales son propietarios. Quizá por eso, por el hecho de que el long arm, este brazo largo del derecho americano, alcanza inclusive a sus ciudadanos y a sus propiedades, estén en su país o afuera, hace que ellos no tengan que mirar tanto al derecho de afuera desde un punto de vista práctico, académico. Estoy de acuerdo con que lo inteligente sería ver también qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo para tomarlo mejor, que creo que ya lo están haciendo con toda la importación de talentos o estudiantes de derecho que traen a sus propios países para escucharlo, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que eso abona a la idea de que no están mirando tanto para afuera, porque no les importa tanto cómo funcionan los otros derechos, toda vez que su derecho va a terminar aplicando respecto de sus ciudadanos, y no solamente eso, sino que por el poder económico que están ejerciendo, va a terminar siendo un derecho tan utilizado como lo que ha dicho Rómulo ocurre con el idioma inglés, que ya es una suerte, en términos de Tolkien, de common tongue, ¿no? O sea, es la lengua común, es la que está utilizando todo el mundo. Pero bueno, en esa línea, un comentario que quería hacer es que no es tan cierto que los académicos estadounidenses y los profesores estadounidenses no miran al derecho foráneo. Yo tuve una gratísima experiencia. Rafael Guaset, que es un gran amigo mío, abogado también de nuestro estudio, que se fue a estudiar a Columbia, mientras yo trabajaba en Washington, en octubre del 2008, me llamó y me dijo: socio, no sabes, Richard Posner va a dar una conferencia sobre la crisis financiera internacional, tienes que venir de Nueva York. Me voy. Entonces me fui y me metí a la clase de radio. Y efectivamente estaba ahí Richard Posner. Yo ya había conocido a Kutter, a Calabresi, pero nunca había escuchado a Posner, y la verdad que era brillante el tipo, ¿no? Pero me sorprendió cuál fue la conclusión de la crisis financiera internacional. Y él dijo, en pocas palabras, lo siguiente:
La culpa es completamente nuestra, y cuando decía nuestra se está refiriendo a los abogados y a los administradores o a los impartidores de justicia, pero por sobre todo a los juristas, porque dijo lo siguiente: el error que se ha cometido y que ha desgatillado la crisis financiera internacional ha sido la crisis de los mortgages, ¿no? Los mortgages, la crisis de las hipotecas. La mala colocación de créditos contra bienes que no tenían valor, o la colocación de créditos sin respaldo, ¿de acuerdo? Eso fue inflando una burbuja que finalmente explotó y existía mucho más deuda que los bienes que respaldaban el repago de esa deuda. Lo que dijo Posner es que lo que había ocurrido ahí es que se le había, en el país de la libertad, ojo, que se le había dado demasiada libertad a los colocadores de esos créditos por parte de las políticas dentro del banco, y que esas políticas tuvieron que ser direccionadas desde el equivalente para nosotros una superintendencia, que debió poner límites a las colocaciones y límites a los encajes permisibles. Habiendo identificado el problema, él dijo: tenemos dos alternativas. O lo corregimos vía nuestras cortes para hacer responsables a los culpables, o lo corregimos vía legislativa, vale decir, creando un sistema regulatorio para este tipo de colocaciones. Y él dijo: para lograr la desincentivación de estas conductas que nos lleven a una nueva crisis, nosotros los jueces, porque él es un juez, tenemos que imponer las sanciones adecuadas y reparar en la medida de lo posible contra el fondo de los bancos a aquellos que se han visto perjudicados. Pero lo que sí tenemos que mirar es la prudencia con que se han movido países latinoamericanos, en donde la regulación que nosotros criticábamos como no permisiva, como no dinámica, ha mantenido sistemas financieros mucho más estables que el nuestro. Entonces, una persona que es el abanderado del análisis económico del derecho, quizá uno de los formadores del nuevo análisis económico del derecho, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, profesor de la Universidad de Chicago, estaba haciendo referencia a la regulación latinoamericana. No es que ellos no miran qué está ocurriendo en otras partes del mundo, estaba reconociendo su error, estaba diciendo cómo corregirlo y cómo evitar que ocurra en el futuro. Entonces, yo después de escuchar eso, la verdad que no me sentí para nada disminuido frente a su derecho. Por el contrario, me sentí engrandecido de recibir este reconocimiento, por lo menos del sistema, de una persona tan ilustrada como él, tanto en derecho, por lo menos en derecho americano, como en economía. Creo que voy a dejar mi comentario ahí. Quería hacer otros comentarios respecto de, creo yo, cómo es que surge la americanización, por lo menos en Latinoamérica, que estaba referida a cómo se crea el Fondo de Reserva de Estados Unidos, que se privatiza en los años 30, y es a partir de esa privatización que se empieza a hacer emisión de moneda sin respaldo, a diferencia de lo que ocurría en el resto de países del mundo, en donde se emitía moneda solamente respecto de la reserva de metales preciosos que se tenía. Estados Unidos es el pionero en emitir dinero contra deuda, vale decir, contra cuentas por cobrar. Esa dinámica hace que se empiecen a utilizar modelos que solamente se utilizaban respecto de producto, como por ejemplo los contratos financieros derivados. En Holanda, en el siglo XVII, ya se utilizaba la especulación respecto de producciones, ¿de acuerdo? Y es más, existía un mecanismo centralizado, una bolsa donde se negociaban esos productos. Estados Unidos toma ese modelo holandés y lo trae a su país, pero lo utiliza ahora respecto del dinero, no solamente respecto de su valor, respecto de su tipo de cambio, el interés que va a cobrar por la colocación del mismo, sino que emite moneda sin tener reserva. Ese fenómeno es el que hace que se empiecen a crear figuras únicas y exclusivamente en Estados Unidos. Y luego, cuando los otros bancos del mundo, bancos centrales del mundo, piden, o estados, le piden préstamos a Estados Unidos, tienen que enfrentarse a estas figuras extrañas a su sistema jurídico, como por ejemplo los contratos financieros derivados. ¿Por qué? Porque la apuesta de repago de un préstamo que te da Estados Unidos está intrínsecamente ligada con el valor que va a tener su moneda, que es el dólar. Y si el dólar no está amarrado a un metal precioso que está guardado, sino a la capacidad de recuperación de créditos que ha colocado ese propio Banco Central de Reserva en Estados Unidos, entonces tenemos que cubrir ese riesgo de alguna manera. Ese riesgo cubierto es el contrato financiero derivado. Esa figura a nadie se le había ocurrido porque nadie la había necesitado. ¿Qué nos queda si es que queremos el préstamo, pero no queremos asumir el riesgo de, por ejemplo, la devaluación de una moneda?
tenemos que tomar ese contrato que existe. Y ese contrato que existe está regulado por quienes lo crearon, porque ellos tuvieron la primera necesidad de crearlos. Entonces tomamos ese tipo de contratos. Y no solamente los empezamos a celebrar allá, sino que como la colocación de dinero entra por el Banco Central de Reserva, pero luego va a los otros bancos locales, que ya se regulan por la ley peruana, tiene que tener esa cobertura también. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central versus los bancos locales? Va a querer tener la misma cobertura que el Banco de Estados Unidos que le prestó la plata a él. Entonces va a replicar ese contrato respecto de ellos, para que si es que hay un beneficio para el banco privado y el banco público respecto de Estados Unidos, y si hay un perjuicio, ambos se vean compensados en la misma manera. Esa es una manera, por ejemplo, como llega a nosotros una figura que no estaba regulada acá, que en efecto está siendo extrapolada, que de repente distorsiona el derecho que existía hasta ese entonces en el Perú, pero que resulta necesario. De negarnos a utilizar esa figura, nos estaríamos negando a acceder a créditos que pueden ayudar a nuestro desarrollo en infraestructura, en ciencia, en educación. Entonces, o tomamos lo que nos ofrecen con las reglas que no nos ofrecen, o no lo tomamos. Yo no digo que eso aplica para todo, solo estoy pretendiendo explicar cómo es que en algunos casos resulta necesario tomar figuras extranjeras porque han regulado situaciones que vivieron antes que nosotros. Únicamente dejo esa idea en la mesa. Que tú dices sobre el itinerario que sigue una figura hasta ser reconocida y ser admitida por la generalidad como eficiente es común a todas las categorías y a todas las instituciones. La sensación que tenemos quienes estudiamos en perspectiva histórica o comparativa las categorías, las instituciones, los problemas, es que justamente la forma como cala el análisis económico del derecho y su discurso legitimador de la solución estadounidense es tentadora, es atractiva o se hace a veces irresistible, a pesar de que en el país no se ha seguido el curso histórico de las instituciones que nuestro ordenamiento ya tiene reconocidas. Entonces, la sensación que tiene la cátedra universitaria, el que practica la disciplina científica en materia jurídica, es que las instituciones en nuestro país han estado de paseo y que se les dice adiós con indolencia. En lo que decía Rómulo Morales del adiós al pacto comisorio, no ha habido ninguna voz, salvo la de nuestro común amigo Gunter González, ¿no?, a poner el dedo en la llaga y decir, caray, 2000 años de historia, tradición cristiana, abandonados por un lobby en el Congreso que dijo que era necesario o consideró que era necesario para todos, tomando la decisión en nombre de todos los peruanos, que los inversionistas tengan buenas garantías, y era necesario deshacernos de esa antiguaya que se llama prohibición del pacto comisorio. Entonces, desde hace 2000 años se considera inmoral, se considera contrario a las buenas costumbres que el prestamista se quede con el anillo de la abuelita y, por un plumazo entendido como ley nueva, el pacto comisorio se permite. Y sin embargo, y lo sabes tú, Gustavo, por la práctica profesional, la ley de garantía mobiliaria ha demostrado en los años que tiene de vigencia ser un completo fracaso. Nadie confía en ella, porque no existe un registro con capacidad de darle oponibilidad, que es lo que busca la persona que constituye una garantía. Es un ejemplo de importación jurídica fallida, claro, que debería denunciarse todas las veces que sea necesario. Lo hemos vivido nosotros. Un inversionista nos dice, ¿saben qué? Voy a prestar dinero, ¿para qué? Para que me compren 40 vagones para transportar ácido sulfúrico. Voy a prestar 40 millones de dólares. Tienen ustedes una nueva ley de garantía mobiliaria, utilicen. ¿Ok? La garantía mobiliaria va a ser ¿contra qué? Contra los propios vagones que se van a comprar. Muy bien. ¿Cómo evitar que sobre esos vagones no se efectúen actos de disposición? Si el registro de vagones que cargan ácido no existe. Es uno de los problemas que en la práctica a uno le hace afrontar, y uno, cuando ya tiene una perspectiva formada, no puede dejar de preguntarse cuando aparecen cuestionamientos, aparecen nuevos problemas, consultas de clientes en los estudios de abogados, cómo es que el derecho civil con sus soluciones resiste, cede, o a veces es simplemente ignorado para dejar
abierto el paso a los modelos estadounidenses. La palabra, Ron. Bueno, eso parece un intercambio de opiniones. Un poco respondiendo a la pregunta que me hacía Gustavo sobre la importación de los daños cognitivos en ordenamientos jurídicos, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero no hay que olvidar que los daños cognitivos no es otra cosa que proviene de la tradición romana, del derecho romano. Entonces, no se puede decir pues, que es una institución típicamente estadounidense, sino es una institución del derecho romano germánico, que evidentemente es probable que haya, como decía, ¿no? Como dicen Mattei y Bonatelli, pues sea pues esta confusión que existe, ¿no? De los modelos jurídicos que se van importando y exportando a diferentes países del mundo. Y acá la historia creo que es importante, la historia jurídica es importante, y a veces se omite porque es importante conocer cómo nace una institución. Las instituciones jurídicas nacen por problemas jurídicos, no nacen por teorías. Cuando a veces me dicen, ¿no? Que no, que el derecho, el common law estudia los casos, en cambio en el derecho romano germánico las teorías, y lo dicen, ¿no? Estos profesores también, un poco me sorprende, ¿no? Mattei y Bonatelli dicen, el derecho alemán es muy teórico, dicen, ¿no? El estilo alemán se ha caracterizado por una sistematización de datos jurídicos en hipótesis coordenadas, y es falso. El case law, un método desarrollado por el profesor Christopher Columbus Landell en el año 1270, fundó la Academia Americana del Harvard Law School, importó el modelo alemán. El derecho civil alemán se estudia por casos. ¿De dónde sale que el derecho europeo continental estudia la teoría? No, por eso a veces me sorprende cuando leo a estos inteligentes juristas, Mattei y Bonatelli, que a veces se le da mucha importancia, pero ellos en el fondo lo que están haciendo es paulatinamente nosotros lo hemos estudiado, y ensalzando un derecho cuando ese derecho no es otra cosa que un derecho prestado, que es el derecho romano germánico, ¿no? Y es por eso que este daño punitivo, yo estoy totalmente de acuerdo que se aplique, y yo creo que la única que hay es el daño moral, ¿no? Y el daño a la persona dentro de la hipótesis de responsabilidad contractual pues será una hipótesis más de daño moral, ¿no? Como ya hoy se está analizando y viendo, ¿no? Considero, es cierto que quizás seguramente la cultura jurídica estadounidense pues nos ha, sí, porque tampoco no es que no nos haya dado nada, ¿no? Los norteamericanos, sino es probable que el efecto deterrence, el efecto de la incentivación o desincentivación de las actividades dañosas, sí sea una de las funciones importantes que el derecho civil peruano debería valorar, ¿no? Hoy mismo estoy haciendo una demanda, fíjense, una empresa, una ONG peruana que tiene filial en otro país europeo. En el 2007 hubo una intervención judicial tanto a la empresa o la asociación española y a la filial peruana. ¿Qué pasó en el 2007? Los que estaban administrando la asociación en el Perú solicitaron a dos bancos que depositaran a unas cuentas de dos asociaciones que ellos mismos eran asociados. En un caso eran de 20 millones de dólares y en otro caso de 25 millones de dólares. Dos bancos transfirieron un dinero cuando no están autorizados a hacerlo. Entonces fíjense, y ahora nos han encargado nosotros hacer la demanda, aparte de la restitución, porque en este caso, si yo banco transfiero un dinero de alguien que no está autorizado, estoy incumpliendo una obligación de custodia, porque hay una cuenta corriente. Pero acá, quizás básicamente, yo quiero que banco me restituyas, porque en el fondo es un contrato de depósito, restituye el dinero que tú has entregado a alguien, que yo no sé a quién se ha entregado, pero yo no te he autorizado como asociación. Pero acá, en este ejemplo, es importante el daño moral. Porque si los bancos van a transferir nuestros dineros en el futuro, sin autorización nuestra, tiene que haber una manera de desincentivar esa actividad dañosa. Independientemente del castigo o la punición que se le pueda dar al banco, creo que esta función del deterrence puede ser importante. Claro,
estoy actualmente elaborando esta demanda, pues prácticamente nuestra doctrina civil peruana, pues muy poco lo que se salvo lo que han dicho dos autores peruanos, Fernando Terceñé y Leiser León, pero lo demás prácticamente pues no dice nada sobre esto. Porque creo que es algo que sí debemos rescatar el derecho estadounidense, ¿no? Pienso además también que muchas instituciones que provienen del derecho norteamericano, como decía antes, tienen mucha importancia y creo que quizás nos pueden ayudar a entender muchas cosas. Y menciono un caso más, con esto termino mi intervención. Hay un axioma en el common law que los jueces no pueden modificar el contrato. Pero ese axioma, ya con el transcurso de los hechos y los casos, la doctrina de la imprevisión, la doctrina de la impracticabilidad en el derecho norteamericano, la doctrina de la frustración, el contrato también del derecho inglés, la teoría de la base del negocio, ha modificado esa acción. Hoy por hoy, los propios norteamericanos sostienen de que un juez puede intervenir en el contenido del contrato. Por ejemplo, a través de la teoría de la impracticabilidad. El profesor Salvatore Patti, en un pequeño libro que también lo ha citado también Leiser en su trabajo sobre la manualización, ¿no?, del derecho civil, derecho previo de codificación europea, él dice lo siguiente, ¿no? La doctrina civilística europea, dice Salvatore Patti, puede reivindicar un rol autónomo y no condicionado de influencias culturales norteamericanas y de exigencias de globalización. En materia de contratos, el legislador europeo privilegia el instrumento de la norma imperativa y atribuye al juez un amplio poder de control. En términos generales podemos decir que es cierto esto, es decir, que en Europa el juez o la intervención heterónoma va a ser fundamental en la contratación. Es decir, el contrato no solamente son las cláusulas, el contrato son también las cláusulas que se integran o se interpretan, ya no por las partes, sino por un tercero que puede ser un juez humano. Y en los Estados Unidos, o en el common law, como dice Salvatore Patti, por el contrario, la regla es the freedom of contract, la libertad de contratar. Ahora, pero yo creo que esta afirmación que hace Salvatore Patti es una afirmación genérica, pero yo creo que si revisamos caso por caso, temas y temas contractuales, veremos que no es tan cierto. Porque en un caso puede haber doctrinas europeas que son liberales y podemos ver doctrinas estadounidenses que son de una economía de bienestar. Entonces no se puede tener una idea pura de que el sistema estadounidense es un sistema liberal 100%, ¿no?, ni tampoco el europeo, más aún cuando hoy por hoy Europa está normada por directivas que responden a una economía liberal de mercado, no una economía de bienestar. Quizás sus normativas anteriores respondan a una economía de bienestar, pero hoy las directivas, y esto ya ha sido denunciado muy bien por Alessandro Somma, responden a una ideología liberal. Y con esto termino. Yo creo que hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico y el estudio del derecho no debe perder la autonomía. Creo que es importante resaltar esa idea. Es probable e importante conocer otras ciencias. No niego que hay que conocer filosofía, psicología, economía. Pero eso no es hacer ciencia del derecho. Eso es hacer interdisciplinaridad. El derecho tiene su propio campo autónomo de estudio. Hablar de análisis económico del derecho, en mi opinión, es quitarle autonomía al derecho. Entonces hay que hablar de análisis antropológico del derecho, análisis psicológico del derecho, ¿no? Análisis, no sé, pues vamos a hablar análisis de tantas cosas. Creo que se ha hablado de análisis culinario del derecho, ¿no?, o análisis literario del derecho. Podemos hablar tantos derechos como... ¿Y el derecho qué es finalmente? Y acá un libro que me llegó justo en estos días, y creo que ese también lo han leído, de Canalis, ¿no?, sobre el pensamiento sistemático. El ordenamiento jurídico no es otra cosa que un sistema normativo, pero axiológico, pero abierto a otros conocimientos, a otros sistemas, pero nunca pierde su autonomía.
El hecho que se estudie el derecho con la economía, bienvenido sea, pero la pregunta es, ¿y por qué solamente la economía? En un país pluricultural. ¿Por qué no estudiar análisis antropológico del derecho? Análisis sociológico del derecho. O sea, puede haber tantos análisis que bienvenido sea para que el discurso jurídico sea mucho más conocible y sobre todo coherente. Pero el derecho tiene que tener un conocimiento puro. No hay que quitarle esa pureza al derecho. Porque si el derecho empieza a ser analizado por diferentes ciencias, al final el derecho va a desaparecer. La facultad de Derecho que tenemos aquí al costado va a desaparecer. ¿Para qué estudiar derecho? Hay que estudiar psicología, literatura, cualquier cosa. Menos derecho. Entonces yo rescato, ¿no?, estas palabras de Canaris para este debate muy interesante con Gustavo Iglesias. Sí, yo estaba releyendo, tú lo sabes también, Rómulo, estos días de vacaciones, el manual pequeñito de introducción a la filosofía del derecho de Gustav Radbuch. Y es un libro en el que en 2 páginas se trata la relación entre el derecho y la psicología, en 2 páginas se trata la relación entre el derecho y la literatura, el derecho y la moral, la economía, y está hablándonos uno de los más grandes filósofos del derecho del siglo XX. Entonces, el interés por la interdisciplinaridad ha existido siempre. Giorgio El Vecchio escribió un ensayo que se puede consultar en la Biblioteca de San Marcos, dicho sea de paso, en edición italiana, original, limpio, ¿sí?, que surcó el Atlántico a comienzos del siglo, un ensayo sobre la psicología de la risa y la sonrisa. Giorgio El Vecchio, filósofo del derecho. Entonces, esta es una de las cosas que me gustaría también que Gustavo nos brindara su opinión, ¿no? La idea falsa de vincular el modelo de enseñanza del derecho, para pasar a otro punto, no le voy a decir un comentario sobre los punitive damages, ¿no? El modelo de enseñanza universitario estadounidense, encontrar uno de los nuestros por los lazos que se trazan, que se traban con otras áreas del conocimiento como la sociología, la psicología, etc. Hay quienes ilusamente, creo, están proponiendo que de esos cursos se llenen las facultades de Derecho. Nosotros estamos viviendo un plan de reforma curricular aterrador en la Universidad Católica, ¿no?, en la que desaparecen la mitad de los cursos de Derecho Privado para darle lugar a ridiculeces como los cursos de Legal Skills, ¿no?, que encima la doctora Susana Sussman traduce brutalmente como destrezas legales, bárbaramente. No sé de qué forma calificar a alguien que desconoce hasta el idioma que está utilizando. 3 cursos de Legal Skills va a haber en la universidad si se aprueba esa reforma que es retrógrada, es una reforma hacia atrás, que desmejora la enseñanza universitaria. Un curso que en castellano y en las universidades donde se dicta se llama práctica forense. O es que las cualidades jurídicas, las skills, entendidas pues a la mala como las uno, son las virtudes del abogado, las mañas del abogado, las malicias del abogado. Eso es lo que ella parece entender. Cuando se dicta un curso de legal skill en una universidad estadounidense, en una universidad inglesa, que es de donde ella ha traído la idea, lo que se dicta es la forma como debe desenvolverse uno en la profesión. Práctica forense. Sobre los punitive damages, allí creo, simplemente profundizando en el esquema que ya trazó Rómulo, y conozco también la opinión de Gustavo, seguramente nos va a dar otro approach. Y como nos estamos llegando al anglicismo esta noche, ¿no?, de verdad que ¿no? de verdad, tú has evocado los cómics. El camino por el que el Perú está llegando a la cultura de los punitive damages no tiene nada que ver con la Americanization. No tiene nada que ver con las películas que se mencionaron ayer, ¿no?, decía Walker muy bien. No tiene nada que ver con la cultura, los mass media, que son los que nos traen las virtudes del modelo de vida, del American Way of Life, ¿no?, para decirlo en una expresión. No. A los punitive damages estamos llegando por un proceso que es de verdad de redescubrimiento histórico de las raíces de nuestro derecho. Hay 2 sentencias del año pasado, ambas igual de importantes, lo he escrito en la introducción de la 3ª edición de mi libro Responsabilidad Civil, que son claras sentencias de punitive damages. Y la lógica de los punitive damages es la única que justifica
la solución encontrada por el magistrado. El primer caso ha sido el de los famosos 800.000 soles que una magistrada concedió a la madre de un menor que fue víctima de un contagio de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en un hospital público. La señora pidió 800.000 soles y la magistrada le ha concedido 800.000 soles. Nunca he visto, en mi experiencia, soy abogado desde el año 98, terminé la carrera en el año 96, alguien que pida una cantidad y le den exactamente lo que está pidiendo. Pero ¿a título de qué demanda aparatosamente la actora sus 800.000 soles? O acude, obviamente, a todas las voces que hemos inventado aquí, en esta parte del mundo que se llama Perú, para inflar el resarcimiento. Le pone lucro cesante, daño emergente, daño psíquico, daño a la salud, daño al proyecto de vida. Todo es bueno, ¿para qué? Para que el magistrado, no por un análisis jurídico, sino por un argumentum ad misericordiam, conceda los 800.000 soles. ¿Sí? Un segundo, por favor. Con todo gusto, también vamos a tener un momento para las intervenciones. La magistrada dice 800.000 soles y el análisis jurídico se lo ahorra. Se lo ahorra. La señora decía que tenía lucro cesante porque iba a dejar de trabajar. ¿Y cuál era su trabajo? La señora lavaba ropa ajena. Ese era su trabajo, ella lo menciona, lo dice, ¿no? ¿Cómo es que se llega a 800.000? A mí me parece que la cifra es baja, inclusive, en comparación con el daño que se le ha ocasionado al neonato. En Estados Unidos hay una famosa sentencia, seguramente Gustavo la conoce, 12 millones de dólares a una chica que por una transfusión fue contagiada. 12 millones de dólares. ¿A título de qué? De punitive damages. La justificación que el magistrado la tiene, si se cultiva, es el carácter sancionador del resarcimiento. El daño moral sanciona, reprime, desincentiva en la persona del dañador comportamientos dañinos en el futuro. El castigo es lo que está subyaciendo como justificación de esos 800.000 soles. Está muy bien, deberían ser más. La lógica del castigo no conoce los límites del daño emergente, el lucro cesante y las voces a las que apeló esta dama en su demanda. Sí, con todo gusto, sí. Profesor, un alcance. ¿Cómo no? Yo también en un proceso de alimentos se ha pedido 200.000 soles de pensiones futuras, 8 años de pensiones futuras, y la jueza la concede los 200.000 soles. Cuando el señor es un jubilado y, bueno, tiene un puesto regular en jubilación, pero 200.000 soles, imagínese usted, como proyecto de vida de la señora que va a vivir, todavía dice, supuestamente la señora va a vivir 8 años. Y como hay una sentencia consentida, en base a ello se le otorgan los 200.000 soles. Y eso es en el juzgado de Miraflores nada más. Gentil dama, ante todo yo quiero decir que no, mi posición sobre el proyecto de vida es conocida. De verdad, no quisiera arruinar nuestro seminario sobre la Americanization hablando sobre una categoría que, como usted una vez más lo demuestra, solamente genera problemas. El otro día, a mí, mire mi experiencia, igual de triste, y un daño moral se cometió contra mi persona. Yo estaba de ponente en el pleno jurisdiccional laboral y un juez levantó la mano a decirme que el daño al proyecto de vida es el daño por loss of amenity of life, me dijo. Así me dijo. La pérdida de la amenidad de la vida, y hasta los estadounidenses lo reconocen. Ese es el daño, nuevo discurso, ¿no? Siempre a inventar un nuevo argumento para sacar a relucir una categoría que sustento lógico, jurídico, en los hechos no tiene ni tendrá. Segunda sentencia, para hacer la palabra a Gustavo, el caso Paolo Guerrero. A Magali Medina se le ha condenado a pagar la cifra que nos acaba de decir, justificadamente pues, sorprendida, nuestra colega. Se ha concedido 200.000 soles. ¿Por qué? Por haber dicho que el señor futbolista era un irresponsable y no estaba en la concentración a la hora que tenía que estar junto a sus compañeros de selección para una nueva derrota de la selección nacional. Muy bien, no se ha dicho, como otras veces, este es un borracho, es un homosexual, es una persona que es infiel a su pareja, es un ladrón. No. Se ha dicho que es un irresponsable, porque debería estar en la concentración y miren, está paseando a las 2 y 10 de la mañana con su amiga por el Óvalo Gutiérrez.
Para los magistrados eso cuesta 200.000 soles. Ha habido una egresada de nuestra universidad, ¿no?, que tiene un programa de televisión, pero es menesterosa pues en conocimiento jurídico, la señora Sol Carreño, ¿no?, que dijo, no, Magali Medina tiene que aprender pues que el honor de ciertas personas cuesta más. Por favor, nos humilla, nos causa de verdad una desazón a quienes somos egresados de la Universidad Católica escuchar estas opiniones fuera de lugar en programas de televisión que ve el público por doquier en el territorio nacional. En fin, ¿cuál es la justificación de los 200.000? Si los magistrados hubiesen pensado en perspectiva de punitive damages, ahí están los argumentos. No se puede justificar, como dicen graciosamente los señores vocales supremos, en el honor de Pablo Guerrero, porque el honor ni siquiera está en juego. No es, el honor es el concepto que uno tiene de sí mismo. Hay que leer a De Cupis, o a su portavoz en el Perú, a Fernández Cesareo. Hay que leer a De Cupis. El honor es el concepto que yo tengo de mí mismo. Lo que tiene como concepto los demás, que es lo que quería Pablo Guerrero, se llama identidad. ¿Ah? Lo que lo llaman los estadounidenses la imagen o el ojo la imagen que se tiene ante el ojo del público. De ahí es de donde viene el tour of false light in the public eye, dicen los estadounidenses, ¿no? Identidad es lo que se ha lesionado en el caso de Pablo Guerrero. Se le presenta ante la gente como lo que él no es, como un irresponsable. Pero los señores se meten en su discurso sobre el daño al honor, el daño a la reputación, el daño al proyecto de vida de Pablo Guerrero, dicen que cuesta 200.000 soles. La cuarta parte de un niño que ha sido contagiado con el VIH. Pero si se ve, insisto, desde la lógica de los punitive damages, esto. Magali Medina es la 10ª vez que va a los tribunales de justicia por hablar cosas que no son verdaderas. Es una persona que desde su programa de televisión podría haber dicho un vocal supremo, lucra ofendiendo la intimidad, la reputación, el buen nombre, la identidad de las personas. Esa es la razón por la cual yo elevo la reparación civil a 200.000, la justificación. Pero no el honor, no el proyecto de vida, no las lágrimas que está botando Pablo Guerrero porque le dijeron irresponsable. No. ¿Qué mensaje se le manda a la colectividad? ¿No? Ayer yo conversaba con Nadie Chinchel, le estaba diciendo, acaba de salir otra sentencia de una juez de un juzgado penal que a un ebrio que quitó la vida a un señor que conducía su camioneta con su esposa y sus 2 hijas,